Bueno, ¿a qué le vamos a llamar función racional? Una función racional viene dada por un cociente de funciones polinómicas, es decir, un polinomio p de x sobre un polinomio q de x. El único requisito para que esta función esté definida es que el q de x no puede ser nulo, porque dividir por cero no está definido en matemáticas. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando en particular los dos polinomios que aparecen en juego son de primer grado? Ahí vamos a pasar a hablar de lo que vamos a llamar una función racional homográfica, es decir, numerador, polinomio de primer grado, denominador, polinomio de primer grado. Y vamos a poner como requisito que el c no valga cero, porque donde el c valga cero, acá abajo en realidad tenés solo un número, y entonces todo pasaría a ser una función lineal, no racional. ¿Está? Así que vuelvo a repetir, nosotros vamos a empezar por estudiar este tipo de función tan particular que se conoce con el nombre de función racional homográfica, dada por un cociente de polinomios de primer grado. Bueno, cuando a mí me piden estudiar una función racional homográfica, para estudiarla, que suele a veces aparecer escrito cómo hacer el estudio analítico y la representación gráfica de esa función, vamos a tener que cumplir con una serie de pasos. ¿Cuáles son los pasos que tengo que llevar a cabo cuando quiero hacer el estudio completo de una función racional homográfica? Bien, en primer lugar, vamos a tener que estudiar el dominio de esa función. ¿A qué me refiero con dominio? Bueno, estudiar el dominio de esta función racional homográfica implica determinar para qué valores de la variable independiente, que generalmente es representada por una x, esa función, esa expresión existe. Observen que este tipo de función siempre va a tener un problema de existencia. ¿Dónde? Donde el denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace cero, dividir por cero es lo que no existe en matemática. Entonces, el dominio de estas funciones, que sería donde sí existen, bueno, vamos a decir que estas funciones existen para todo valor de la variable independiente que no anule tu denominador. Bien. El segundo paso, cuando estoy haciendo el estudio completo de estas funciones, es determinar el cero o raíz de la función. ¿A qué le llamo cero o raíz? Bueno, la raíz de una función que se determina igualando la función a cero va a equivaler al punto de corte de la función con respecto al eje de las x. Las raíces de una función se visualizan como puntos de corte del gráfico con el eje de las x. ¿Cómo vamos a hacer para determinar la raíz que esta función racional homográfica tiene? Bueno, la función racional homográfica, es decir, el cociente, se va a hacer cero solo si se hace cero el numerador. Entonces, para hallar la raíz de estas funciones, tú vas a tomar el numerador de la expresión, o sea, el a por x más b, y vas a igualarlo a cero para investigar cuándo es que él se hace cero. El valor que anule al numerador va a ser justamente lo que yo voy a llamar la raíz de esta función. El tercer paso consiste en el estudio del signo de la función. Bueno, cuando nosotros estudiamos el signo de una función, lo que hacemos es colocar sobre el eje de abscisas el valor de la raíz o cero que detectamos en el punto anterior. ¿Ah? Ponemos el valor y arriba un cerito, que para quien lo lea le va a indicar que ahí está la raíz. Y además incluimos el punto de no existencia que fue descubierto al estudiar el dominio y que viene dado por el valor de la variable independiente que anula tu denominador. ¿Está? Entonces,
Colocamos para hacer el signo sobre un eje de abscisas, punto de no existencia detectado en el primer paso, la raíz o cero detectado en el segundo, y además vamos a incluir lo que sería el signo. Para estudiar el signo, vamos a estudiar signo del numerador por un lado, signo del denominador por otro, y por último haremos el signo del cociente. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Bien, asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas que nosotros vamos a detectar son una asíntota vertical, una recta paralela al eje de las Y, que el futuro dibujo no corta ni toca, y una asíntota horizontal a la que el dibujo tenderá a pegarse cuando me corro hacia las puntas, hacia el más o hacia el menos infinito. ¿A qué ecuación responden esas asíntotas? Bueno, la asíntota vertical, que es detectada en realidad en el dominio, en el punto 1, coincide con la existencia del punto de no existencia. Es decir, ¿dónde está la asíntota vertical? La asíntota vertical pasa exactamente por donde estaba tu punto de no existencia. Es decir, va a responder, como es una asíntota vertical, es una recta paralela al eje de la Y, su ecuación es x igual un número. Y ese número va a ser mi D con signo contrario sobre C, donde D y C son los coeficientes que tienen esos polinomios en la ecuación de partida. El C es el coeficiente principal del denominador y el D es su término independiente. Entonces acá, para hallar la asíntota vertical, la ecuación sería x igual menos D sobre C. ¡Ojo! Este menos no quiere decir que siempre vas a colocar un número negativo, sino que significa mi D con signo contrario. La asíntota horizontal responde a la fórmula, es una recta paralela al eje de las X, entonces responde a la fórmula Y igual un número. Y ese número es el cociente entre A y C, recordando que A sería el coeficiente principal en el numerador y C el coeficiente principal en el denominador. Bien, luego vamos a una tabla de valores. Ustedes recuerden que el dibujo de esta función racional homográfica es una hipérbola y por consiguiente tiene dos ramas, ¿sí? Ahora veremos cómo. Ustedes para cada una de esas ramas necesitarían por lo menos tener 3, 4 puntos para que esa rama sea hecha con bastante exactitud. Entonces, cuando acá viene el numeral 5, que es construir una tabla de valores, ustedes van a elegir, digamos, coherentemente, por lo menos 6 valores para llevar a la tabla, 6 valores de la variable independiente. Para cada uno de esos X elegidos, sustituirás acá, harás cuentas y hallarás su correspondiente imagen. Entonces construyen una tabla con por lo menos 6, 8 puntos. Cuanto más puntos tengas, obviamente, más exactas van a ser las curvas. Luego hacemos el gráfico, propiamente dicho, acá ya es el que quiera con papel cuadriculado, elegir una escala, par de ejes coordenados, escala de medidas sobre ambos ejes y transportar toda la información que han recabado hasta ahora. Es decir, la asíntota vertical pasando por el punto de no existencia, la raíz marcando el corte con el eje de las abscisas. Después tenemos el propio signo que le hemos hecho a la función, que me va a permitir ir descubriendo por qué zonas esperás que pase el futuro dibujo. Luego tendrás una tabla de valores con varios puntos que transportarás a ese dibujo que ya va a estar hecho a escala, ¿tá? Y bueno, luego a partir de ahí tiraremos a hacer las dos ramas de hipérbola. La ordenada en el origen marca el corte del gráfico con el eje de las Y. Para hacerlo hacemos f de 0, cambiamos todas las x por 0 en la expresión de partida. Hago f de 0, ¿tá? Va a ser b sobre d, y me va a marcar a qué altura cortaría el dibujo al eje de las Y.
Y por último, analizamos cuál es el crecimiento o decrecimiento de la función haciendo una lectura del gráfico obtenido, barriendo el gráfico de izquierda a derecha, que es el sentido de lectura. Bueno, vayamos directamente a un ejercicio de aplicación. Me piden realizar el estudio analítico y representación gráfica de la siguiente función. O sea, una f de x dada por un cociente de polinomios de primer grado. Ergo, digo que estoy frente a una función racional homográfica, cociente de dos polinomios de primer grado. Bien, me piden hacer el estudio analítico y representación gráfica. Esto es lo que se suele abreviar EARG, estudio analítico y representación gráfica. Con lo cual, para hacer ese estudio completo, tengo que cumplir con todos los pasos que acabamos de enumerar, ¿está? Pero antes que nada, voy a escribirme la fórmula general de este tipo de función racional homográfica. Inmediatamente al costado escribiré la que me dieron en mi caso y voy a empezar por identificar, en mi caso, a quién tengo en el lugar de la A, de la B, de la C y de la D. Fíjense que la A es lo que multiplica a la X arriba. Así que multiplicando a la X arriba hay un 4. La B es el término independiente en ese numerador. Tu término independiente, menos 1. La C es lo que multiplica la X abajo. Sería entonces un 2. Y la D es el término independiente abajo, que sería un 1. Acaban de hacer lo que se llama la identificación de coeficientes. Ahora sí, ya estamos prontos para empezar con todos los pasos. Y bien, el primer paso, como habíamos dicho, era el estudio del dominio. Es investigar para qué valores de x esta función existe. Y como habíamos dicho, estas funciones existen para todo x real, excepto para aquel valor de x que haga que tu denominador se anule. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo ese denominador y lo igualo a 0 porque quiero investigar cuándo se anula. Y al despejar x de aquí, fíjense que pasa el 1 al otro lado con signo contrario, y luego el 2 que multiplica se irá dividiendo, llego a la conclusión de que si la x vale menos un medio, este denominador se está haciendo 0. Y como dividir por 0 no existe en matemática, no va a existir nada del cociente. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio? ¿Dónde sí existe esta función? Bueno, esta función existe para todos los reales, excepto, eso es lo que significa este menos, excepto en menos un medio. ¿Está? Repito, a esto se lee así: dominio de mi función, es decir, donde sí existe la función, existe para cualquier número real que no sea el menos un medio. ¿Por qué? Porque en menos un medio se hace 0 mi denominador y dividir por 0 es lo que no existe en matemática. Bien, geométricamente este primer paso ya me empieza a aportar cosas para llevar al futuro dibujo. Entonces yo empiezo haciendo un pequeño croquis, donde voy a marcar, ¿tá?, sobre un par de ejes coordenados y por donde está el punto de no existencia, que sería el menos un medio, una recta, que acá está en color violeta, paralela al eje de la sí, que mi futuro dibujo entonces no podrá cortar ni tocar. Esta recta es lo que yo voy a llamar entonces una asíntota vertical. ¿Está? Muy bien, ¿terminaste de estudiar el punto 1? Nos vamos al punto 2, que es la determinación de la raíz o 0. Ya dijimos que la raíz o 0 me va a marcar a qué altura corta el dibujo al eje de las X. Para determinarlo, vas a tomar tu numerador y vas a ver cuándo él se hace 0. Es decir, vuelvo a repetir, tomo el numerador, que es lo que está arriba, 4x menos 1, lo igualo a 0 porque quiero sacar su raíz y lo que voy a hacer es despejar de aquí la x.
El menos 1 lo pasaré al otro lado, con signo contrario, y luego el 4 que multiplica lo pasaré dividiendo. Y entonces saco que la raíz es 1/4. ¿Está? Quiere decir que mi futuro dibujo va a cortar el eje de las X por 1/4. Punto 3. Signo de la función racional. Para estudiar el signo de este cociente, voy a estudiar, por un lado, el signo de lo que está arriba, luego voy a hacer el signo de lo que está abajo y luego el signo del cociente. Entonces, signo del numerador. Vas a colocar sobre un eje de abscisas la raíz del numerador, que salió recién y era 1/4. Como el numerador es polinómico, es un polinomio, la regla dice que arranco a la derecha colocando el signo del término de mayor grado. El término de mayor grado en el numerador es el que tiene X y es positivo. Por eso arranco de este lado con un más. Paso por una raíz, cambio de signo. Ahora voy a hacer el signo del denominador, ¿tá? La raíz del denominador, que fue estudiado en el primer paso, era -1/2. Entonces vos vas a colocar sobre un eje de abscisas el -1/2. Y voy a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado en ese denominador. Y el término de mayor grado en el denominador es positivo. Por eso arranco a la derecha por un más. Paso por una raíz, cambio. Y ahora que hice numerador y denominador, hago cociente. Voy a colocar sobre un eje de abscisas, un eje de las X, bajo todo. ¿Está? El punto que era raíz seguirá siéndolo, por eso mantiene el cerito arriba. Y el punto que anula al denominador, en el cociente pasa a ser un no existe. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace 0 acá, lo que no existe es dividir por 0. Repito, la raíz del denominador en el cociente siempre se transforma en un no existe. Luego, el signo por regla de signos. Más dividido más, más. Menos dividido más, menos. Menos dividido menos, da más. Recuerden que cociente de signos iguales siempre da positivo, cociente de signos distintos, negativo. Y esto me aporta una información muy útil para el futuro dibujo. Es decir, voy a ir a mi par de ejes coordenados, acá estaba, iba a tener el no existe, donde pasaba la asíntota vertical en color, no se nota mucho, pero está hecho en violeta. Después, empunteado por 1/4, que es donde está la raíz, y marcan fuerte este punto, porque eso me va a indicar entonces que el futuro dibujo corta el eje de las X por acá. Y luego tengo lo que hago de lectura de signos. Del 1/4 a la derecha, el signo es más. Esto significa que el futuro dibujo va a estar por arriba del eje. Así que si el dibujo en esa zona está por arriba del eje, vos tachás lo contrario, que sería por donde no hay dibujo. Entre 1/4 y -1/2, el signo es menos. Eso significa que el dibujo está por debajo del eje. Tacho lo contrario. Y entre del -1/2 a la izquierda el signo es más, vuelve a estar el dibujo por arriba, vos tachás lo contrario. Entonces te quedan ya los huecos por donde esperás que pase el futuro dibujo. Siguiente paso es la determinación de asíntotas. La asíntota vertical ya fue determinada en el primer paso al estudiar el dominio, pero acá chequeo que no me equivoqué. Según la fórmula, la ecuación de esa asíntota vertical es mi D con signo contrario sobre C. Entonces, mi D era 1, así que si hay que poner signo contrario pondré -1. Y abajo va el C. Y fíjate que el C para vos era 2. O sea que la ecuación de esa asíntota vertical es X igual -1/2, lo cual ya es coherente con lo que yo ya tenía. Yo ya tenía
una recta paralela al eje de las Y pasando por -1/2. Así que corroboro que estoy bien. La asíntota horizontal, que hasta ahora no la tenía, es I igual A sobre C. Entonces te vas a la identificación que hiciste, A era 4, C era 2, haré 4 sobre 2 y me da 2. Así que la asíntota horizontal responde a la ecuación I igual 2, recta paralela al eje de las X por 2. Y esto es lo que ven en color, también aparece en un colorcito violeta. Por lo tanto, las dos asíntotas que están en color forman una cruz que divide al plano de la hoja en 4 sectores. Esos sectores se conocen con el nombre de cuadrantes y siempre es cuadrante 1, el superior derecho, después en sentido contrario a las agujas del reloj, cuadrante 2, 3 y 4. ¿Está? Repito, cuadrante 1, superior derecho, cuadrante 2, 3 y 4. Si nosotros trabajamos bien, de los 4 cuadrantes, siempre hay uno que ahora a esta altura está limpio, no tiene ninguna raya. Fíjense en que en este caso el cuadrante limpio sería este, el que sería el cuadrante 2. Por ese cuadrante limpio va una de las ramas de hipérbola. La otra rama de hipérbola va en el cuadrante diametralmente opuesto. Diametralmente opuesto, entonces sería el cuadrante 4. O sea que vos vas a tener una rama de hipérbola en el cuadrante 2 y la otra en el cuadrante 4. ¿Ven? Acá me tiro a hacer un croquis. Uno va en el cuadrante limpio, que en este caso era el 2, y la otra rama de hipérbola en el cuadrante diametralmente opuesto sería en este caso en el cuadrante 4, tiene que pasar por donde está la raíz, tiene que pasar por donde determinamos más adelante la ordenada en el origen, y se va a tender a pegar, pero no llega a cortar nunca, a la asíntota horizontal, y se tiende a pegar a la asíntota vertical. Lo mismo este otro, tiende a pegarse en la horizontal y en la vertical sin llegar a tocarlas ni cortarlas nunca. Bueno, ahora que tengo una idea del croquis, como espero que sea, voy a construir una tabla donde voy a determinar con mayor exactitud puntos para poder dibujar con mayor precisión ambas ramas de hipérbola. Entonces, cuando construyo mi tabla, voy a elegir, por ejemplo, fíjense que acá está el -1/2, por lo menos necesito 3 puntos que estén a la izquierda del -1/2. Entonces le voy a dar 3 valores de X que queden a la izquierda del -1/2. Elegí -1, -2, -3. Voy a ir a la función de partida, voy a cambiar las X por cada uno de esos valores y voy a determinar la imagen correspondiente. Por ejemplo, si la X vale -1, ¿cuánto vale la imagen? Venís acá, vas cambiando todas las X por -1, haces cuentas y me dio 5. Quiere decir que cuando la X vale -1, pongámosle que el -1 estuviera así, subo y la Y te tiene que dar 5. ¿Está? Luego elegí el valor -2, hago lo mismo, vengo acá, cambio todas las X por -2, hago cuentas y a mí me dio 3. Luego hago lo mismo con el -3 y así vas a ir generando por lo menos 3 puntos para poder construir esa rama de hipérbola. Si haces más, mejor. Y luego también por lo menos 3 puntos más para el otro lado, por eso elegí el 0, ya me daba la ordenada en el origen, después elegí el 1/2, que está por acá, después elegí el 1, que está por acá, y ahí voy generando las imágenes correspondientes. Ahora que tengo la tabla construida, paso a hacer el gráfico más, digamos, más formal. Me voy a ir, si quieren, a un papel cuadriculado, ¿tá? A escala, voy a transportar estos puntos, voy a transportar la ubicación de las asíntotas que ya habíamos determinado, la raíz, la ordenada en el origen,
Yo en este caso hice el dibujo trabajando con el GeoGebra, ¿tá? El programa de descarga gratuita, que lo pueden bajar en la computadora si quieren, y para que quede el dibujo más prolijo, lo pueden hacer. Obviamente que en una prueba, en un examen, en lo que sea, no lo tienen y esto va a mano, así que les conviene practicar. Bueno, como decíamos, la ordenada en el origen, que me va a indicar a qué altura corta el gráfico, el eje de las Y. Para determinarlo hago f de 0, es decir, voy acá y cambio todas las x por 0. Y por último, crecimiento y decrecimiento implica que voy a hacer una lectura de esa gráfica. Recuerden que las gráficas se leen de izquierda a derecha. Lo único que vas a colocar sobre esa gráfica es el punto de no existencia, que estaba en -1/2, ¿tá? Y entonces lo que vas a hacer es lo siguiente: si yo me muevo de izquierda a derecha, yendo de izquierda a derecha, la gráfica viene a crecer hasta el -1/2. Por eso pongo una flecha que tiene esta inclinación, es decir, que me indica que estoy leyendo de izquierda a derecha y que la función va a ir creciendo. Después de esa asíntota vertical, después de esta asíntota vertical, la función, desde más abajo, continúa moviéndome de izquierda a derecha, creciendo. Y entonces, así lo manifiesto poniendo esta otra flecha en esa zona.